Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto lo aceptas. El sacrificio grato a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Oh Señor, en esta hora escogemos este Salmo 51 para exponer tu palabra. Una oración del rey David en un momento de quebrantamiento, de reconocimiento de su pecado. Y Él viene y derrama delante de ti su corazón. En esta hora bendice, Señor, esta palabra. Permite que los oyentes puedan ser edificados por tu palabra. Permite que los oyentes puedan encontrarse consigo mismo a través de tu palabra. Permite que esta palabra pueda renovar algún corazón que ha venido contrito y humillado, que ha venido a apartarse del pecado y ha venido a tener un encuentro especial contigo. En el nombre poderoso de Jesús. David derrama su alma
ante Dios, convencido de su pecado, y pide misericordia y gracia, ¿a dónde deben volver los hijos descarriados? Sino al Señor Dios de ellos, que es el único que puede sanarlos. Por enseñanza divina, hace un relato de lo que trabaja su corazón en cuanto a Dios. Quienes se arrepienten verdaderamente de sus pecados no serán avergonzados al reconocer su arrepentimiento. También instruye a los demás sobre qué hacer y qué decir. David no solo había hecho mucho, había sufrido mucho en la causa de Dios. Sin embargo, huye a refugiarse a la misericordia infinita de Dios y depende de ella para tener perdón y paz. Pide perdón por el pecado. La sangre de Cristo rociada sobre la conciencia borra la transgresión. Escúchame bien. Y habiéndonos reconciliado con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos. Escúchame. El creyente anhela ver borrada toda la deuda de sus pecados y limpia cada mancha. Será lavado completamente de todos sus pecados, pero el hipócrita siempre tiene una reserva secreta y preferiría que no se le tocara alguna concupiscencia favorita. David tenía un sentido tan profundo de su pecado que estaba pensando continuamente en él. Con pesar y con vergüenza, su pecado lo cometió contra Dios, cuya verdad negamos, pecando voluntariamente, lo tratamos engañosamente. El penitente verdadero siempre atribuirá las corrientes de pecado actual a la fuente de la depravación original. Confiesa su corrupción original. Esta es esa necesidad que está ligada al corazón del joven, esa inclinación al mal, el rechazo del bien, que es la carga del regenerado y la ruina del inconverso. En su arrepentimiento se le estimula a esperar que Dios le acepte por gracia. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios mira esto en el pecador que se vuelve a Él. Donde haya verdad, Dios dará sabiduría. Escúchame bien. Quienes sinceramente se proponen cumplir su deber, serán enseñados los que corresponde a su deber. Alguien tiene que entender esta palabra. Pero esperarán el bien solo de la gracia divina que vence la naturaleza corrupta de ellos. Purifícame con hisopo, con la sangre de Cristo, aplicada a mi alma mediante una fe viva. Como el agua de la purificación se rociaba con un manojo de hisopo, la sangre de Cristo es llamada la sangre rociada. Si esta sangre de Cristo que limpia de todo pecado, nos limpia de nuestro pecado, entonces estaremos verdaderamente limpios. Escúchame. Él no pide ser consolado hasta no ser limpiado primeramente. Si el pecado, la raíz amarga de la tristeza, es quitado, puede orar con fe. Permíteme tener una paz bien fundamentada, creada por ti, para que se regocijen y se consuelen los huesos quebrantados por la convicción de pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra de tu libro todas mis iniquidades, bórralas como la nube se borra y la disipan los rayos del sol. Escucha.
Escúchame, el creyente desea su renovación para santidad tanto como el gozo de su salvación. Y David ve ahora más que nunca que el corazón inmundo tiene y lo lamenta por pesar, pero entiende que no está en su poder enmendarlo. Y por tanto le ruega Dios la creación de un corazón limpio en él. Cuando el pecador siente que este cambio es necesario y lee la promesa de Dios en ese sentido, empieza, escúchame bien, oh Dios, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios. Cuando el pecador siente que este cambio es necesario y lee las promesas, oh Dios mío, empieza a pedirlo. Sabía que había entristecido al Espíritu Santo con su pecado y lo había provocado a alejarse. Esto es lo que él teme más que nada y pide que le sean restauradas las consolaciones divinas. Cuando nos damos motivo para dudar de nuestro interés en la salvación, ¿cómo podemos esperar el gozo en ella? Esto lo había debilitado. Él ora: estoy pronto a caer, ya sea en pecado o en la desesperación. Por tanto, sosténme con tu espíritu. Tu espíritu es un espíritu libre en sí mismo, un agente libre que obra con libertad. Y mientras más contemos, estemos en nuestro deber, más constantes seremos en eso. ¿Qué es esto sino la libertad con que Cristo hace libre a su pueblo en contraste con el yugo de la esclavitud? Es el espíritu de adopción que habla al corazón a quienes tienen a Dios como al Dios de la salvación. Él los librará de la culpa, porque la salvación de la cual Él es Dios es la salvación del pecado. Escúchame bien, alguien tiene que entender esta palabra. Por lo tanto, debemos pedirle: Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Por tanto, líbrame del dominio del pecado. Y cuando se abren los labios, ¿qué deben decir sino alabanzas a Dios por su misericordia? Y Él nos perdonará. Aleluya. Alguien tiene que entender lo que estamos hablando en esta noche. Lo que están totalmente convencidos de su desgracia y peligro por el pecado no debieran escatimar costo alguno para obtener su remisión. Pero como no pueden dar satisfacción por el pecado, Dios no recibe de ellos ninguna satisfacción, a menos que le expresen su amor y deber. La buena obra hecha en todo penitente verdadero es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y pesar por el pecado. Alguien tiene que escuchar, alguien tiene que entender. Es un corazón tierno y dócil a la palabra de Dios. O que hubiera un corazón así en cada uno de nosotros. Dios se complace por gracia en aceptar esto en lugar de todos los holocaustos y sacrificios. Escúchame bien, el corazón quebrantado es aceptado por Dios solo por medio de Jesucristo. No hay verdadero arrepentimiento sin fe en Él. Los hombres desprecian lo que está quebrantado, pero Dios no. Él no lo pasará